Estamos bien, ¿no? Quiero compartirles, está mi garganta un poco tomada, pero no es por gritar los goles de Argentina, sino que vengo de una semana media comprometida. Te va a decir, pastor, se gritó todo. No, un poquito. Quiero ministrarles en esta noche acerca de algo que leía en la semana y se encuentra en el libro de Gálatas capítulo 1, versos 6 al 9. Allí el apóstol Pablo arranca diferente esta preciosa carta y se me sorprende que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente. Y saben, me llamó la atención que Pablo inicie una carta de esta manera. Cuando nosotros analizamos las cartas apostólicas o estudiamos las cartas apostólicas, los comienzos son todos totalmente diferentes a este. Y sabe, como título del mensaje le puse nada más que Cristo. Si nos tendríamos que enfocar un poquito en el contexto, solamente algo sencillito del contexto, podemos ver que Pablo escribió a las iglesias de Galacia, que él mismo había evangelizado y que habían recibido con gozo el evangelio de la gracia. Y esto es importante, el evangelio de la gracia. Y después de su partida, llegaron los judaizantes que enseñaban a la congregación que creer en Cristo no era suficiente, que creer en Jesucristo no bastaba, sino que también habría que guardar la ley, había que circuncidarse y un montón de ritos más. Y ese error era sutil, porque no negaba a Jesús, pero añadía requisitos humanos a su obra perfecta. Por eso Pablo expresa su asombro y advierte que apartarse del evangelio de la gracia es apartarse de Cristo mismo. Y sabe, esto me llamaba la atención porque muchas veces a este evangelio de la gracia, que no le hace falta absolutamente nada, porque la obra de Cristo en la cruz de Calvario fue perfecta, vemos que humanamente siempre le añadimos cosas. Y digo, ¿no estaremos cayendo en esto que Pablo le está advirtiendo a la iglesia de Galacia y a las iglesias de alrededores? ¿Sabe? Hay algo que llama profundamente la atención cuando leemos las cartas del apóstol Pablo o las cartas apostólicas. Él no medía el éxito de una iglesia por su crecimiento numérico, aunque hoy sí. Esto no lo voy a decir. No medía sus reuniones o su influencia o su llegada. Lo que verdaderamente ocupaba su corazón era que los creyentes permanecieran en Cristo y en la verdad del Evangelio. Cada carta deja ver algo interesante del apóstol Pablo y deja ver el corazón de un padre espiritual. A veces corrige. ¿A cuántos les gusta ser corregido? Vamos, diga la verdad. A ver cuántas manos levantadas. Y ninguna. Bueno, allá hay una hermana. Después voy a... Creo que a nadie nos gusta que nos corrijan. Pablo corrige, otras veces anima, otras los vemos llorar, otras los vemos celebrar, pero detrás de cada exhortación hay una misma carga, que la iglesia no pierda de vista a aquel que le dio la vida. Pablo lo que intenta hacer a lo largo de las cartas apostólicas es que Cristo siga siendo el centro, que nadie pueda desviarse en rito, en leyes, en leyes humanas que
que ya hemos sido liberadas y las traemos de nuevo, y esas mismas leyes causan un peso en cada uno de nosotros y nos vuelve a traer a la esclavitud. Cuando Pablo escribe a los colosenses les dice, y ahora, así como aceptaron a Cristo Jesús como su Señor, deben seguir sus pasos. Echen raíces profundas en Él y permitan que su vida se edifique sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó. Colosenses capítulo 2, del verso 6, 2 del 6 al 7. Y sabe, el llamado no es simplemente a conservar un conjunto de enseñanzas, sino a permanecer en una persona. La verdad del Evangelio tiene nombre y es Cristo. No es un conjunto de enseñanza, no es un conjunto de doctrinas, es muchísimo más. Y a veces resumimos la verdad del Evangelio a una enseñanza, a una doctrina. Pero sabe, esta verdad es mucha más profunda, esta gracia es mucho más profunda, mucho más abarcativa y es Cristo. Y lo que Pablo le estaba diciendo a los hermanos de la iglesia decía, no pierdan de vista el centro, que Cristo sea el centro, olvídense de los ritos, olvídense de la ley. Y cuando nosotros estudiamos hebreo o leemos hebreos, hebreo es claro en esto. En el capítulo 8, 9 y 10 habla que la ley concluía en muerte y fue necesario establecer un nuevo pacto. Por eso a Jesús lo vemos en esa gran cena estableciendo un nuevo pacto. Y Hebreo dice, el antiguo pacto termina en muerte, con el tiempo termina caduco. Termina saliendo del sistema, pero muchas veces vemos a los hermanos todavía participar del antiguo pacto de ritos. Qué triste es ver a alguien que todavía, me hace acordar cuando el pueblo de Israel tenía que ir hacia la tierra prometida, pero amaban Egipto, extrañaban Egipto en su camino. Es decir, ¿cómo puede ser que un pueblo que tiene una gran promesa de ser libre de la cautividad estén añorando estar esclavos? Por eso, cuando Pablo veía que una iglesia comenzaba a apartarse del Evangelio, su preocupación no era perder una doctrina, sino que los hermanos dejaran de disfrutar la suficiencia de Cristo. Y esto lo venimos hablando, la suficiencia de Cristo. Sabía que cuando el corazón se aleja de Cristo, inevitablemente buscará seguridad en otras cosas, en las obras, en el conocimiento, en la experiencia o en las tradiciones. Pero ninguna de ellas puede ocupar el lugar que solo Cristo merece. Y ejemplo hay a montones. ¿Cuántas veces intentamos reemplazar a Cristo con una buena economía, con un buen círculo amistoso, con tareas dentro de un lugar o cargos dentro de una institución? Y esto era lo que sucedía en la iglesia. Y sabe, vivimos en un tiempo donde abundan las voces, las ideas, las propuestas. Muchas parecen atractivas e incluso hablan de Jesús, pero no todas mantienen a Cristo en el centro. Por eso hoy necesitamos volver a escuchar la exhortación amorosa del apóstol, permanecer arraigados a esta verdad, a esta gracia. La verdad es Cristo. De eso nos hablan todas las cartas apostólicas. Mire lo que dice Gálatas del 1 al 6 y 7, que lo hemos leído, pero dice, Pablo no dice que los Gálatas habían abandonado una tradición, sino que estaban abandonando a Dios mismo al apartarse del Evangelio de la gracia. Estaban reemplazando la ley por Cristo, las tradiciones por Cristo, por Cristo. El problema no era negar a Jesús completamente. El problema era agregar algo más a Cristo.
obras, méritos, requisitos humanos. Y cuando Cristo deja de ser suficiente, el corazón comienza a buscar seguridad en otras cosas. ¿Sí o no? Sí. Hoy también podemos caer en un evangelio diferente. Cristo más el esfuerzo personal. Cristo más las reglas humanas. Cristo más las experiencias emocionales. Cristo más la aprobación de la gente. Y Pablo les recuerda, la salvación es por gracia, mediante la fe. Y Cristo es suficiente. ¿Sabe? La iglesia no se mantiene firme por su capacidad de sostener a Cristo, sino por la suficiencia de Cristo para sostener a su iglesia. Cuando Cristo deja de ser el centro, cuando Cristo deja de ser el motivo, cuando Cristo deja de ser la vida, cuando Cristo deja de ser el todo en nosotros, créame que perdemos la comunión y al perder la comunión, perdemos la vida. Permanecer en la verdad requiere perseverancia. Colosenses capítulo 1, versos 22 y 23 dice, pero ahora Él los ha reconciliado consigo mismo mediante la muerte de Cristo, con tal de que sigan creyendo la verdad y permanezcan firmes en ella. ¿Sabe? Pablo sabía que comenzar bien no garantizaba terminar bien. ¿A cuántos hemos visto o cuántas veces nos sucedió a nosotros que hemos comenzado bien, pero en algún momento del camino hemos flaqueado? Sí, sí, aunque a veces finjamos, permítame decir, demencia, ¿eh? Como unos buenos religiosos, estamos peleados con nuestra esposa, pero venimos de la mano, nos sentamos. Cristo es suficiente. Tenemos problemas y venimos y... Qué tremendo, ¿no? La perseverancia no es una carga legalista, es el fruto de una vida que ha sido alcanzada por la gracia. ¿Sabe? Cuando nuestra vida es alcanzada por la gracia, y cuando hablamos de gracia, estamos hablando de una persona, estamos hablando de Cristo, cambia todo. Ya nada es un peso. El servicio, el amar a Dios, el hacer la obra del Señor es un impulso porque es una naturaleza que nos habita. Ya no hay algo que nos tiene que recordar que tenemos que hacer algo. Nos brota naturalmente desde adentro. ¿Saben? Hay un test muy lindo que deberíamos hacer. ¿Cuánto nos pesa congregar? ¿Cuánto nos pesa visitar a un hermano? ¿Cuánto nos pesa servirle a un hermano? ¿Cuánto nos pesa perdonar? ¿Cuánto nos pesa amar? Cuánto nos pesa obedecer al llamado de Dios, cuánto nos pesa obedecer a la voz de Dios, cuánto nos pesa obedecer a nuestras autoridades. ¿Saben qué? Esa es la medición de la carga de Cristo que hay en nosotros. Jo, tenemos que ir a congregar. Terminó el partido, quisiera ir al monumento. Vamos después, tenemos algo más importante. Oh, pero mañana trabajo y estoy cansado, hoy fue un día difícil. Y no trabajás 5 días de la semana, 6, y no decís nada. Muti va a las 8 de la... Déjeme darme estos permitidos. Vas a las 8 de la mañana todos los días, te agarra tu jefe, te maltrata, teto, pim, pum, pam, salí a las 4 a la tarde y al otro día de la mañana está ahí. Ahora tenés que congregar un día y decís, oh, no. Perdón que me tome este atrevimiento. Lo pensé en voz alta. ¿Sí o no? Sí, claro que sí. Pero cuando esa gracia nos toma por completo y comienza a edificarse dentro nuestro, lo demás no nos interesa. Lo único que nos interesa es esta verdad eterna y llevarla a cabo fielmente, permanecer estables, arraigados, como Pablo le hablaba a los hermanos de Galacia. Y estar atento por cualquier corriente que pueda venir. Esos eran ataques para una iglesia recién evangelizada, que estaba
como solemos decir, no sé dónde lo sacamos, pero en su primer amor. No sé dónde lo sacamos porque no es escritural, pero bueno, ¿viste? Está en su primer amor y esto y el otro. Y allí venían los judaizantes a atacar esa verdad. ¿Y cuánto ha cambiado de los primeros siglos a los tiempos que nos toca transitar hoy esta verdad? Cuando comenzamos a ir a las Escrituras vemos que hay un montón de cosas que fueron añadidas porque alguien pensó que la obra de Cristo no era suficiente, que con eso no alcanzaba, que con eso no bastaba. Y Dios nos está llamando, volvamos a las sendas antiguas. Volvamos al origen, volvamos al comienzo y saben, lo tenemos en las Escrituras y muchas veces, no, pero esto es un contexto cultural. No, no era simplemente un contexto cultural, no era simplemente un contexto histórico. Era la iglesia, era la manifestación del diseño de Dios. Avanzamos. En 2 de Timoteo capítulo 4, verso 7, él dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he permanecido fiel. ¿Fiel a qué? ¿A sus convicciones? ¿Fiel a sus deseos? ¿Fiel a sus sueños? ¿Fiel a sus proyectos? ¿Fiel a sus ganas? No, absolutamente a nada de eso. El he permanecido fiel está hablando del propósito eterno de Dios que lo atravesó y renunció absolutamente a todo. Vemos un apóstol Pablo rodeado de hermanos, de obreros, de pastores, pero muchos de los que estaban con él cuando era Saulo desaparecieron. Desaparecieron. Pablo no confió en su propia fuerza. Mire, en Corintios capítulo 15, verso 10, él declara, sin embargo, lo que ahora soy, todo se debe a que Dios derramó su gracia especial sobre mí. No dijo, lo que ahora soy es fruto de varias generaciones de este evangelio, mi abuela, aunque sí es importante. No es cuánto conocemos, cuánto estudiamos y conocemos el testimonio de Pablo. ¿Quién lo había formado él? Pablo dijo, no, esto no es por lo que sé, esto no es porque tengo capacidades diferentes a otros, esto no es porque tengo doble ciudadanía, esto no es porque soy Pablo, porque soy esto es por la gracia. Pablo renuncia a absolutamente todo lo que él era para honrar al Señor. Hay momentos donde la presión del mundo aumenta, el pecado quiere volver, el cansancio espiritual aparece y la verdad parece costosa. Pablo nos anima a no abandonar lo que hemos creído. Y sabe, le dejo esto en este puntito. La verdad no se abandona de golpe. Primero se descuida, luego se relativiza y finalmente se reemplaza por otra. Muchas veces cuando queremos darnos cuentas, ya es tarde, decir, ¿cómo sucedió todo esto? Y no pasó de un día para el otro. Hemos permitido pequeñas cosas que fueron introduciéndose. Y esas pequeñas cosas en el tiempo causaron esto. Y muchas veces minimizamos ciertas cosas. Decimos, bueno, no seamos tan religiosos, y bueno, no podemos ser, y bueno, y cuando nos damos cuenta, amado, hemos reemplazado la verdad. Primero le añadimos un montón de cosas. La verdad se conserva viviendo en comunión con Cristo y con su iglesia. Segunda de Timoteo capítulo 1, versos 13 y 14. Aférrate al modelo de la sana enseñanza y con la ayuda del Espíritu Santo, guarda el precioso depósito que se te ha confiado. Pablo no le dice a Timoteo que se aísle, sino que se aferre a la enseñanza apostólica. Dependa del Espíritu Santo y continúe en la comunión de la fe. La verdad se preserva en un contexto de palabra, espíritu y comunidad.
aunque muchas veces solemos aislarnos, solemos apartarnos. Y si me siento, pastor, me siento sapo de otro pozo, no me puedo incluir o no me incluyen. Y lo primero que aflora ahí es apartarse. La verdad se preserva en un contexto de palabra, espíritu y comunidad. Es parte del diseño de Dios. Una iglesia permanece en la verdad cuando escucha el Evangelio constantemente, examina todo a la luz de Cristo, cultiva la comunión entre los hermanos y sirve desde la gracia y no desde la obligación. ¿Cuántas veces hemos servido desde la gracia o servimos desde la gracia? ¿Sabe lo que es servir desde la gracia? Hacerlo de Dios sin que alguien te diga que tenés que hacerlo de Dios, o cómo lo tenés que hacer, o cuándo lo tenés que hacer, o dónde lo tenés que hacer. Y saben, muchas veces hermanos y hermanas vienen, pastor, ¿podría ir a visitar a los enfermos en el sanatorio? Mi hermano, no debería ser una pregunta, debería ser una acción. Decir, pastor, fui al Clemente Álvarez, me permitieron ingresar, oré por tantos enfermos. Gloria a Dios, no necesitas compartir. Te diga, sí, hermano, vaya y visite los sanatorios. Pastor, ¿puedo visitar las cárceles? Amado, no debería ser una pregunta. Debería venir y decir, visitamos con tal hermano, con tal grupo, la cárcel tal, a los internos y pudimos predicarle el Evangelio. Podemos visitar los geriátricos, podemos visitar, y así, lo que a usted se le ocurra. Amado, la esclavitud es esta dependencia, el preguntar qué es lo que tenemos que hacer para Dios. Y cuando esta gracia nos reviste, nos edifica, respondemos al llamado de Dios en orden, en obediencia, sí. No estoy diciendo haga lo que quiera sin la autorización de nadie. Lo que estoy diciendo es que no hace falta que un pastor, un líder le diga, hable del Señor, ministre del Señor. Hágalo. Esa es la gracia que nos lleva a servir. Cuando usted está trabajando y puede hablarle a un compañero de trabajo de esta gracia. Cuando usted está en la facultad y puede hablarle del Señor o alguien puede ver en tu vida al Señor y ahí nace una charla y podés invitarlo y podés traerlo o podés, no sé, juntarte en un café. Y saben, esto es servir desde la gracia, sin esperar que alguien diga, no, ahora tenés el ministerio. No, pastor, yo no visité los sanatorios porque yo no tengo el ministerio. ¿Qué ministerio? No es un ministerio. Visitar un sanatorio no es un ministerio. No es un ministerio, es un servicio, es responder a Dios, es amar a los que están pasando un tiempo de necesidad, a los que están enfermos y poder llevarles a Cristo. Están todos muy callados. Servimos desde la gracia, no desde la obligación. La verdad, no es un museo que admiramos, es una vida que compartimos en Cristo. Quiero terminar con esto. Podríamos hablar muchísimo más, pero Pablo amaba tanto a las iglesias que no podía quedarse callado cuando veía el peligro del desvío. Y saben, muchas veces vemos el peligro del desvío muchos y no nos atrevemos a hablar. Y Pablo lo supo hacer con tanto amor. Porque cuando vemos cómo Pablo se dirige como un padre espiritual a los hermanos de las iglesias, a los líderes de la iglesia. Había tanto amor que no le impedía en ese mismo momento, si él veía algo que no estaba bien, poder hablarlo. Ahora nosotros muchas veces por ahí callamos porque y no, al pastor no me animo a decirle esto. ¿Por qué no te animas a decirle lo que tenés que decirle de parte del Señor al pastor, a un líder, a un encargado, a un hermano? Entonces, le hacemos fiestita, no, dale que está todo bien, dale que está todo bien, dale que está todo bien. Y el dale que está todo bien, en pocos meses, es una terrible golpiza contra la pared y todo lo que está. Y no, pero lo que pasa, ¿qué le voy a decir al pastor? Sí. ¿Qué le voy a decir a tal líder? Sí.
¿Qué le voy a decir a tal hermano? Sí, tenemos la responsabilidad de hacerlo con cuidado, de hacerlo con amor, de hacerlo respetuosamente, de hacerlo en el momento adecuado, en el lugar adecuado, pero hacerlo, porque somos un cuerpo. Nos dependemos mutuamente. Mire, si usted dice que no depende de mí, está en un problema. Yo sí le voy a decir en esta noche que sí dependo de usted, que sí necesito de usted, que sí nos necesitamos, porque este diseño es así. Esta verdad es así. Y Cristo es el centro de todos nosotros. Lo que nos une a nosotros es Cristo. Entonces, cuando vemos el peligro de una corriente, de una verdad que no es esta verdad, allí tenemos que estar como los hermanos mayores, como los padres espirituales, como las madres espirituales. Llámelo como usted quiera. Pero tenemos que estar ahí y decir, ojo, por acá no es. Ojo, esto es peligroso. Mirá, si seguís por acá, las consecuencias pueden ser estas. Amados, parece que muchas veces nos alegramos cuando a alguien le va mal. ¿Viste? Yo te dije, pero al hermano no le dijiste. ¿Viste? Yo estaba orando, pero no le advertiste. No, ¿sabes lo que pasa? Al hermano no se le puede decir nada. Sí, hacerlo con amor, hacerlo con gracia del Señor. Pablo amaba tanto a las iglesias que no podía quedarse callado cuando veía el peligro del desvío. Y su mensaje sigue siendo actual. No abandonen la gracia. No abandonen la esperanza. No abandonen a Cristo. La buena noticia es Cristo en nosotros. Es aquel que comenzó la buena obra. Es fiel en completarla. A lo mejor en nuestra mirada tan natural podemos carecer de un montón de cosas. Pero sigamos creyendo en el corazón que Cristo es suficiente. Para estar mejor económicamente no necesitas más plata. Déjame decirte una verdad. No necesitas más plata. Necesitas a Cristo. Para estar mejor económicamente no necesitas más horas de trabajo. Necesitas a Cristo. Para tu familia, para reconciliarte, para llevar un matrimonio saludable, no necesitas simplemente regalos, aunque sí son parte. Y son buenos. La atención, todo eso. Necesitas que Cristo sea el centro, que todo se ordene. Si Cristo no gobierna, una casa dividida no prospera. Entonces, hay días donde, amados, como sacerdotes, vamos a tener que decir, el camino es por acá. Mire, hay muchas conjeturas del apóstol Pablo. Pues lo dijo, lo que me atravesó es el propósito eterno y yo voy en pos del propósito eterno. El que me sigue, que venga conmigo. Y vemos que muchos no lo siguieron. Podemos decir y opinar un montón de cosas de su familia, de amigos, de esto, del otro. Pablo siguió a la meta. Lo único que le importaba a Pablo era el cuidado de padre. Pero haber terminado sus días cumpliendo en fidelidad lo que Dios le llamó a hacer y no lo que él sentía, no lo que él parecía. Pero a veces nos parece una carga lo que Dios nos llamó a hacer. A veces ni siquiera nos queremos enterar. No me quiero enterar, no hace cosa que tenga que hacerlo. Prefiero esperar. Prefiero que lo haga otro. Amado, se trata de Cristo. Se trata de Cristo. Vas a recibir un buen consejo y lo que hoy con un buen consejo solucionaste, mañana va a haber otra cosa que se va a descomponer. Si no recurrimos a Cristo como la fuente, a Cristo como el centro, a Cristo como el todo, amados, estamos en serios problemas. Y es Cristo, se trata de Él. Póngase de pie en esta noche. En todas las cartas apostólicas podemos ver la suficiencia de Cristo y cómo los apóstoles, a lo largo de todas las cartas, pueden ministrarles a las iglesias acerca de la obra consumada de la cruz, la suficiencia de Cristo, la obra perfecta.
Pablo les habla con tanto amor en que el Padre en Cristo reunió todas las cosas, todas, absolutamente todas. No dice que hay que añadirle más, aunque muchas veces le hemos puesto condimento. Esta verdad no necesita ninguna añadidura humana. Esta verdad necesita que se disfrute, que se viva, que se comparta, porque ese es el deseo del diseño de Dios. Hijos e hijas que impartan a aquellos que han recibido, que lo hagan en la libertad de la gracia, pero que no cesen de permanecer en Cristo y que éste sea impartido a través de la vida de los hijos. Padre, hay tanta necesidad en nosotros de que esa plenitud y esa suficiencia de Cristo nos atraviese. Que esta verdad y este evangelio de la gracia no se vuelva a ritos, ni a leyes, ni a costumbres, ni simplemente se resuman doctrinas, sino que sea una vida y esa sea Cristo gobernándolo todo. Nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras ganas, nuestras intenciones, nuestros planes. Señor, que todo nazca de Él, que todo sea desde Él, que todo sea por Él y que todo sea para Él, Señor. Es la única manera que podamos disfrutar de esta verdad y que esta verdad no sea una carga imposible de llevar, sino que sea una verdad que se disfrute y que se comparta con gozo y con alegría, así como lo hacía la iglesia primera. Una verdad que se compartía todos los días, una verdad que se compartía en los hogares, en las mesas, donde había enseñanzas y eran añadidos de a miles, donde podían exhortarse con amor, cuidarse con amor, entendiendo esta tarea, Señor, esta tarea tan, pero tan importante. Señor, que podamos volver, Señor, que de nuestra vida pueda desaparecer todo lo que no es Cristo, Señor, y que Él sea el centro, Él sea el todo y siga edificándose en cada uno de nosotros. Que en este tiempo podamos verte cada vez más claro, Señor, pero que también en este tiempo todos aquellos que nos rodean o nos ven puedan verte más claro en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.